iglesia reunida, gloria a Dios. El Señor es maravilloso. ¿Con cuántos ha sido bueno el Señor el día de hoy? Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Conoce a los que en Él confían, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta noche tan preciosa, tan maravillosa. Y yo quiero felicitarlo a usted de todo corazón, felicitarlo a todos ustedes, de verdad, atender el llamado del Señor en esta noche. El tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con usted es verdaderamente muy relevante, es muy importante. Meditando un poco acerca de esta enseñanza, el Señor ponía en mi corazón cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros vemos a alguien que está enfrascado en una situación y simplemente somos muy rápidos y decimos está en pecado o que se vuelva a Cristo o algo, no sé, lo juzgamos muy crudamente entre, como dice el Apocalipsis, es que es un tibio y dice la palabra de Dios o fríos o calientes, pero hay que interiorizar un poco. Y Dios me enseñaba a mí a través de esta enseñanza, uno debe interiorizar qué es lo que está sintiendo esa persona. Porque sabe, no voy a decir esto, lo voy a decir muy despacio y después lo voy a explicar más adelante. Todos los hijos de Dios, obviamente, somos seres humanos. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, sentimos afectos, pasamos por dificultades. Tenemos momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de dolor, ¿verdad que sí? Momentos de desánimo, momentos de frustración. A ver, ¿quién de nosotros acá nunca en la vida ha sentido una frustración? Todos lo hemos sentido. ¿A cuán de nosotros nunca le han causado una herida? A todos nos han causado heridas. ¿Y cómo reaccionamos nosotros ante eso? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos maltrata, cuando alguien nos traiciona? ¿Cómo reaccionamos? Pues bien, quiero decirle a usted que de eso se trata esa enseñanza. Es posible, y no la voy a terminar hoy, voy a terminar el próximo domingo. Porque de verdad que es muy rico lo que Dios tiene en esa enseñanza y le voy a sacar el jugo completamente para que usted se lleve la esencia. Amén. Aleluya. Entonces el tema se llama control emocional. Control emocional. La iglesia tiene que aprender a lidiar con las emociones de sus miembros. La iglesia tiene que aprender a lidiar con las emociones de sus feligreses. El pastor tiene que aprender a identificar las emociones de su grey. Tiene que aprender a identificar las emociones del pueblo. Porque si no, va a cometer el error de estar sirviendo un alimento que el pueblo no puede digerir. Es como la persona que es ¿cómo le llaman? Bueno, no sé, que solo puede consumir alimentos libres de gluten. Si consume alimentos que lleven cierto tipo de condimento, por muy rica que esté esa comida, sepa lo que en cuestión de 2 o 3 horas va a tener un cuadro terrible de dolores en el cuerpo, porque su cuerpo no lo tolera, no lo procesa. Igualmente en el ámbito espiritual, nosotros tenemos que velar no solamente por la palabra que la grey recibe, sino por el estado emocional del pueblo. El apóstol Pedro dice, velando entre ustedes por la grey que les ha sido encomendada, no con señorío, sino con ánimo pronto. Y el ánimo pronto consiste, doña Lorena, consiste en que yo tengo que ver y analizar, bueno, ¿de qué se está quejando el pueblo? Cuando Moisés iba guiando a Israel por el desierto y el pueblo le reclamaba a Moisés, tenemos sed, Moisés se iba a la presencia de Dios y le decía, tienen sed. O cuando el pueblo tenía hambre, Moisés se iba a la presencia de Dios y le decía, tienen hambre. Pero el líder tiene que escuchar la queja de la oveja. Tiene que escuchar cuál es el dolor que la oveja está sintiendo, Clemencia.
Y la iglesia de Cristo tiene que avanzar mucho en esto en estos tiempos. No podemos subrayar todo en que o es santidad o es pecado. En medio de esos dos extremos, la santidad y el pecado, hay un mar de situaciones. Hay un mar de circunstancias que se llaman emociones. Y ese mar a veces está agitado y a veces está en calma. Y si yo no sé navegar a través de ese mar de emociones, naufrago y me ahogo en mis propias emociones. Por eso es importante, y hoy voy a iniciar esa enseñanza y me voy a referir a eso, el control emocional. El error que hemos cometido muchas veces es tratar de apagar las emociones de las personas. Una persona está feliz, ya nosotros lo tratamos de carnal. Una persona está triste, ya nosotros lo tratamos de que es un melancólico deprimido, que está apartado, que le hace falta la presencia, que tiene que ir a la presencia y que le hace falta estudiar la palabra. ¿Se da cuenta? Pero nunca, Emily, me he puesto a determinar, bueno, ¿por qué esa persona está triste? ¿Por qué esta persona está deprimida? Que se vuelva a Cristo, que ore. Y le recetamos un montón de versículos. ¡Ay! Cuando nos toca a nosotros, ¿verdad? Un ejemplo sencillo. Cuando perdemos un ser querido, es normal que la gente se duela y llore. Pero el muy pandereta evangelicoide espiritual no llore. Usted no sabe que ella se fue para un mejor lugar. ¿Por qué llora? Si usted no llora, si usted sigue llorando, la ata. Déjate de mates. Si usted sigue llorando, no la va a dejar partir. Déjate de supersticiones raras. Todas esas emociones tenemos que aprender a lidiar con eso. Ahora, lo importante de esto es, yo no tengo gobierno sobre las emociones suyas. Cada uno de nosotros debe gobernar sus propias emociones. De esto se trata esta enseñanza. Amén. Damos gloria a Dios. De gloria a Dios. De gloria a Dios, ¿verdad? Quiero que me acompañe por favor a la palabra. Voy a empezar por el final, ¿ok? Vamos a ir a la palabra, 1 Corintios, porque necesito poner un fundamento en esta noche, ¿ok? Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y verso 12. Capítulo 6 y verso 12. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 12, ¿verdad? Ok, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Amado Dios, pedimos tu intervención en esta noche, que tu Espíritu Santo me guíe. Úsame, Dios, unge mis labios para que la palabra que has puesto en mi corazón, Dios, fluya a través de mí para edificar, para construir, para levantar, Señor, para redarguir, Padre, y para consolar, según el propósito de la misma, Señor. Te doy gracias. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en esta noche, en los que estamos acá y los que nos están siguiendo a través del enlace del Facebook Live. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Fíjese usted que esto que acabamos de leer en 1 Corintios, a la luz de la palabra, Melanie, a la luz de la palabra, es lo que los psicólogos 20 siglos después le llaman inteligencia emocional. ¿Ok? Voy a adelantarme al cierre de esta noche. La inteligencia emocional es el arte de vivir y disfrutar mis emociones, pero sin dejar que ellas me dominen.
Eso es inteligencia emocional. ¿Ok? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, que todo me es lícito, pero que no me voy a dejar dominar de nada. Eso es inteligencia emocional. Y está en la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, este mismo verso lo hemos recitado, lo hemos predicado para justiciar a la gente. Este mismo verso lo hemos agarrado para acribillarlo, Martica, con mucho respeto, para decirle: Martica, ¿por qué usted hace eso? No dice la palabra de Dios que usted no se puede dejar dominar por nada. Lo hemos usado para eso. Pero si lo vemos en el trasfondo en el cual el apóstol Pablo lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, está poniendo un balance, un equilibrio en nuestra espiritualidad y en nuestras emociones. ¿Ok? Ahora, hay diversos tipos de emociones. Las más comunes que usted y yo conocemos: enojo. ¿Cuántos nos hemos enojado? Ay, solo el pastor se enoja. Oremos por el pastor. Tristeza. ¿Cuántos han estado tristes alguna vez? Y qué cosa más triste es estar triste, ¿verdad? No hay nada que lo alegre a uno. Le pueden contar el chiste más bravo de Pepito que uno ni se ríe. Cuando uno está triste, uno va a una fiesta y uno desentona. Tristeza, miedo. Usted sabe que el miedo es una emoción de doble filo. El miedo, si yo lo canalizo bien, si yo lo sé dominar y lo sé controlar, el miedo es un arma de defensa, me protege y me ayuda a estar apercibido. Pero si yo me dejo dominar por el miedo me paraliza. ¿Se da cuenta? Por eso las emociones hay que dominarlas, hay que gobernarlas, hay que controlarlas. Ese es un ejemplo claro. No es malo sentir miedo. Jesús en el Getsemaní estaba aterrado. Su carne estaba que se desvanecía. Dice que su sudor eran gotas de sangre. El nivel de ansiedad y estrés que estaba sufriendo era demasiado elevado, científicamente hablando, para que por sus poros brotara sangre. Y eso sucede solamente cuando una persona está sometida a un nivel máximo de temor, de angustia y opresión. Jesús tenía miedo, pero él no dejó que el miedo lo dominara. Llegó y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ojo, si es posible, pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Porque en medio del sufrimiento Jesús descubrió que había un propósito. No lo descubrió, él lo sabía, él es Dios. Había un propósito. Ahora, anote esto si usted está anotando. Yo no puedo evitar el dolor. No puedo evitar el dolor. Me corté la mano, me duele, no lo puedo evitar, me duele. Lo que sí puedo evitar son las situaciones que causan dolor. ¿Qué le estoy diciendo? Ok, ¿qué podemos hacer nosotros? Evite las situaciones que a su vida le provocan dolor. Pero una vez que el dolor viene, no luche contra el dolor porque no vas a evitarlo. Te duele, por supuesto. A la esposa que el marido le ha sido infiel le duele la traición, por supuesto. Pero ¿quién pudo haber evitado ese dolor? ¿Ella o él? Él. O viceversa. Al esposo que la esposa le fue infiel, ¿le duele? Por supuesto que le duele. Pero ¿quién pudo haber evitado ese dolor? ¿Ella o él? Ella, la que causó el dolor. Jesús dijo: difícil es que no vengan tropiezos. Pero hay de aquellos por quienes vienen los tropiezos. Bueno, pero esa es una enseñanza acerca del control de las emociones, ¿ok? Las emociones, ojo, vienen a nuestra vida para llevarnos a niveles de alegría, a niveles de estabilidad, a niveles de salud,
a niveles de éxito, las manifestamos. Cuando un jugador de un equipo de fútbol hace un gol, ¿qué hacen los demás? Hizo un gol, qué pereza. No, todo el mundo lo celebra, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuando alguien alcanza un éxito, todo el mundo lo celebra. Y hay que celebrarlo. El éxito que usted tiene, por muy pequeño que sea, celébrelo. Es suyo, le costó, usted se esforzó para eso. Llegó hasta el final, celébrelo. Pero recuerde lo que dice la palabra en Eclesiastés 3: todo tiene su tiempo. Celébrelo, disfrute, pero pase la página, porque mañana la vida continúa. Eso es control emocional. Eso es control emocional. Como dicen en la calle, ¿verdad? Es fiesta, no carnaval. Las emociones están ligadas a lo que nosotros deseamos y a lo que nosotros queremos. De ahí que producen ciertas reacciones en nosotros. Hablemos de emociones más naturales. Hoy conversaba en la tarde, antes de pararme acá, conversaba en la tarde con mi esposa y le dije: ¿qué sintió cuando nos dimos el primer beso? ¿Qué sintió? Hubo corriente a través de su cuerpo, hubo una electricidad ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? Han pasado ya más de 20 años de eso. Y a veces se nos olvida lo que sentimos en momentos de felicidad. Y por eso con el tiempo nos volvemos amargados. Dice una vieja canción del mundo que decía: soy un triste payaso que ante el mundo anda sonriendo, pero por dentro mi corazón está sufriendo. Hay personas que andan así porque ocultan sus emociones. La tarea no es ocultar las emociones, la tarea es dominarlas. Hay personas que andan con una sonrisa pintada en el rostro, pero el corazón está amargado completamente, porque no han aprendido a lidiar con las emociones de dolor y tristeza y sufrimiento. Sentir dolor no es pecado, sentir sufrimiento no es pecado, el sufrimiento no es pecado en sí mismo. El tema acá, doña Marlene, es: no se deje dominar. La Biblia dice que cuando Moisés murió, el pueblo decretó 40 días de duelo. 40 días de duelo. ¿Y qué me quiere decir, pastor? Que todo tiene un tiempo. El pueblo lo lloró 40 días. Pasaron los 40 días, ok, ahora sí, Josué, vámonos caminando. Ahora le toca a usted. Hay que pasar la página. No te ahogues en el mar de las emociones. ¿Ok? Ahora, las emociones, hay algunas que nos ayudan a subir, hermana Emilia. Ay, cuando uno siente esa alegría, en el corazón, esa felicidad. Como dice el salmista: me alegré con los que iban a la casa del Señor, ¿verdad? Cuando te dan una buena noticia y te llena de felicidad, que usted hace castillos en el aire. O sea, esas emociones te suben. Pero hay otras emociones que te bajan. Hay emociones que te acercan, Clemen, y hay emociones que te separan. No hay que perder la cabeza. Las emociones que te acercan son aquellas emociones que vienen envueltas de amor, gratitud, que vienen con un toque de delicadeza del Padre Celestial, donde usted reconoce: gracias, Señor, porque yo sé que esto lo logré gracias a ti. Esta puerta fuiste tú el que la abrió. Esas emociones te acercan a Él. Pero las emociones que te apartan de Él son aquellas que vienen envueltas de egocentrismo, de orgullo y vanidad urbana. Voy a celebrar esto porque yo me lo gané, yo me esforcé. Nabucodonosor dijo en el balcón del palacio: esta es la ciudad que yo construí, que yo hice, que yo creé con toda mi sabiduría, con todo mi esfuerzo. Y no había terminado de hablar y dice que Dios lo convirtió en una bestia. Esas emociones te separan y usted tiene que estar alerta.
Tienes que estar atento y atenta. Diciembre, hay temporadas que alborotan las emociones, ¿verdad? Diciembre es una temporada que alborota las emociones en todo lado. Todo mundo se antoja. Que un churro, que una manzana escarchada, que un chopsí de zapote, que un arroz cantonés de zapote. Todo el mundo se antoja de la comida de los chinamos. Esas emociones se vuelven para arriba y para abajo. Y cuando la persona no domina sus emociones, ojo, porque aquí es donde está el paréntesis. En sí, irte a comer un churro a zapote no te va a condenar. Pero si le das rienda suelta a las emociones, del churro pasaste al toldo imperial. Porque andas en una bola, una cresta, wow. Happy New Year, todo el mundo. Y cuando uno no controla esas emociones, se vuelve bruto. Cuando se da cuenta, está haciendo cosas que antes señalaba, juzgaba y condenaba. Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora, hay una relación de pasado y presente en las emociones. Hay una relación de pasado y presente con las emociones. ¿A qué me refiero con esto? Que si usted en el pasado hay situaciones que no resolvió, falta de perdón, temas, ciclos que no cerró, eso va a producir una emoción al presente que te va a conectar con tu pasado. Típico en las parejas. Típico en las parejas. Ay, me acuerdo del muchacho que vivía en el barrio. Qué lindo, qué guapo, qué hombre, qué niño, qué ojos. Y no se dio cuenta que estaba hablando de eso delante del marido. El marido, ¿qué es lo que puede decir? Esta mujer está enamorada de ese chaval. Está anclada, está anclada al pasado. Ay, se movió el espíritu aquí, ¿verdad? Con eso. Son ciclos que no se han cerrado. Por eso la palabra dice: no traigan a la memoria las cosas viejas. Eso es inteligencia emocional. La Biblia está llena de consejos de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque fue Dios quien nos creó a nosotros. Fue Dios quien nos formó a su imagen y semejanza. ¿Usted cree que Jesús no amó? Claro que amó. ¿Usted cree que Jesús no se enojó? Claro que se enojó. ¿Usted cree que Jesús no sintió tristeza? La sintió. Ahí está llorando a la frente de la tumba de Lázaro. Está llorando frente a los muros de Jerusalén. Claro que lloró, sintió tristeza, sintió dolor. Cuando los latigazos, cuando la corona de espinas, cuando los clavos, sintió dolor. ¿Usted no cree que Jesús sintió humillación? La sintió. Pero Él no se dejó dominar por las emociones, porque dice que no fue encontrado en Él pecado alguno. Entonces, vea qué delicado es cuando yo no controlo mis emociones. Rafita, cuando yo no controlo mis emociones, en un momento de enojo, yo puedo apiar un montón de cabezas solamente porque yo me enojé, me llené de ira, de cólera. El apóstol Pablo da nosotros otro consejo de inteligencia emocional. Dice: airaos, pero no pequéis. Inteligencia emocional, iglesia. Controlemos las emociones. Pero el pastor se enoja, se vuelve iracundo, se transforma y manda a todo el mundo a disciplina. Y la esposa es la única que tiene el privilegio de dormir en la misma habitación que el pastor, porque es la esposa, sino también. Qué cuidado, miren. Hay personas, ojo, porque esto es verdad. Esos son casos de la vida real. Hay personas que en una emoción firmaron un negocio. Uy, los deslumbró aquel hombre con la blaga que les echó, los encantó, los sedujo, se emocionaron, pusieron la firma. 3 meses después le estaban quitando carro, casa y familia y todo.
Hay personas que en un momento de emoción, de felicidad, de entrega, de pasión, firmaron un convenio nupcial. ¿Nos vamos a casar? Sí, mi amor, me caso contigo. Y la mujer no sabía que estaba firmando un acta de sentencia porque se estaba casando con el engendro del mismo infierno. Pero que esa noche de pasión, como dice la canción, una noche de copas, una noche loca, alborotó las emociones y yo me caso contigo. Yo sé que tú vas a cambiar. La cambiará usted por otra, pero ese hombre nunca cambió. Aleluya. Emociones. Y después viene la mujer a la consejería. Pastor, es que mi marido no quiere cambiar. No, es que él no va a cambiar. Te embarcases. Tenías que haber venido a la consejería la noche antes de la boda. Pero estabas tan cegada, tan enamorada, te dejaste envolver por la emoción y no te fijaste dónde te estabas metiendo. Caperucita Roja. Andreita, no es por usted, ¿verdad? Saquito rojo no tiene nada que ver. Amén. Los recuerdos, las aflicciones, la falta de perdón, los rencores. Por eso hay que tener cuidado con todo eso. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando doña Sandra, cuando la persona no ha solucionado sus situaciones del pasado, cuando la persona tiene aún situaciones por resolver, ciclos sin cerrar, esta persona vive reaccionando. No es lo mismo reaccionar que accionar. ¿Ok? Esa persona vive reaccionando. Es como cuando usted se da un golpe y lo que llamamos comúnmente se le hace una goma en el tobillo. Se lo toca y pega un grito porque le duele. ¿Cierto? Porque no ha sido a que te masajeen, te curen, te enderecen el tobillo. El problema está ahí. Las situaciones que no se han resuelto al presente provocan que nosotros vivamos reaccionando y andamos reaccionando. Si alguien dice algo, yo reacciono. Si alguien dice rana, yo brinco. ¿Por qué brinca si el piso está parejo? Porque tenemos un conflicto emocional que no hemos resuelto. Y no tiene nada que ver ni con pecado, ni con santidad. Es un problema interno, asuntos internos de la sala principal, donde el ejecutivo soy yo, y yo tengo que resolver mis propios asuntos personales y ponerme a cuentas yo mismo con yo mismo y decirme las verdades tal como son. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca de las emociones? ¿Qué dice la Biblia acerca de las emociones? Quiero que vaya conmigo a la carta de los Filipenses. Dice, vamos a ver si es la primera o la segunda. Ok, sí. Primera carta a los Filipenses. Perdón, solo hay una, ¿verdad? La carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Vean lo que dice la palabra. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los suyos, no los míos. Pero el consejo del apóstol es: no se afanen. El afán es una emoción que produce estrés, cansancio, fatiga. El afán es ansiedad por el futuro. Ay, ¿qué va a pasar, Dios mío? ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan cuando veíamos la novela? Ay, qué madre. Dejaron lo mejor para mañana y yo mañana no estoy. ¿Qué va a pasar mañana?
Es una pura novela. El afán, la persona que vive afanada, vive en una pura novela. Ay, si mañana llego, y si no llego, y si llega, y si no llega. Y si me dice A, B, es una persona que vive en una tensión que no tiene paz. Vive en una tensión que no tiene paz. Se ahoga en un vaso de agua. Que si viene, ¿por qué viene? Y si no viene, ¿por qué no vino? Y si voy, ¿por qué voy? Y si no voy, ¿por qué no voy? Y lo peor de todo, ay, Dios mío, ¿qué me irá a decir? Lo llama el jefe a la oficina y sí, ya está, man, me cortaron el rabo, me quedé sin brete. Y el jefe lo está llamando tal vez para hacerle una promoción, hacerle una propuesta. Y el hombre va entregado ya a la oficina. Ay, patrón, si quiere me despide. La verdad es que no. Es gente afanosa. La gente afanosa rara vez alcanza el éxito, porque viven en un valle de depresión y de misterios y de sombras. Y ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo otro? Y Dios dice: no se afanen. Si tienen alguna necesidad, oren, nada más, pero tengan paz. O sea, controle sus emociones. Mire, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, ¿ok? Y un hijo de Dios, su naturaleza es buena, su naturaleza es pacífica. Entonces yo no tengo que responder a los estímulos negativos del entorno de la misma manera. ¿Cuántas veces no me han mentado la madre en la calle cuando ando yo manejando? Oiga, a veces de una vez, desde que lo veo venir, de una vez le subo la ventana, porque yo sé, este chavalo me va a decir hasta lo que me voy a morir. ¿Qué tal si yo me pongo en el mismo tono? Hay que controlar las emociones. Por no controlar las emociones, muchos han perdido la vida. Por no controlar las emociones, muchos han perdido un negocio. Por no controlar las emociones, muchos han perdido hasta el matrimonio, la familia y las propiedades. No se deje dominar. No se deje dominar. Segunda de Corintios, capítulo 10 y verso 5. Dice la palabra: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ojo, y llevando cautivo, ojo, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La Biblia me dice a mí: la mente es un campo de batalla. Y usted tiene que aprender a dominar sus pensamientos y a controlar sus pensamientos. Lleve cautivo su mente, sus pensamientos a la cruz de Cristo. Ay, ¿a quién no se le viene una idea loca? A todo el mundo. ¿O usted cree que yo tengo una mente así angelical? No. A veces la mente se le quiere revelar a uno, hermano. A veces la mente se le quiere volver loco a uno. Y si yo le doy rienda suelta, ya estaría yo seguramente en Caldera o en Jacob. Entonces uno tiene que aprender a dominar sus pensamientos. ¿Y cuál es la forma de controlar los pensamientos, iglesia? Llévelos cautivos. Cuando viene un pensamiento malo, mire usted, aquello está mal puesto ahí. Voy a darle chance, a ver si nadie dice nada. No. Ey, suave. Cuando vengan pensamientos, Dios guarda, el Señor reprende al diablo. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo la mente de Cristo. Yo no voy a pensar, es más, me voy a apartar de acá para no caer en la tentación. Satanás toma a Jesús y le hace 3 tentaciones. Primero le dice: convierte las piedras en pan. Después lo lleva al pináculo del templo. Y después lo lleva a la cima de todos los reinos. ¿Usted cree que eso no era un bombardeo a la mente de Jesús? Porque por ahí es donde empieza la caída. Por ahí es donde empieza el gobierno y el control de las emociones, en la mente. Entonces,
Ni qué ganas de ir y usted sabe, hermano, una buena. Sí, me voy a ir para tal lado, allá nadie me conoce. Ya está, ya vas perdiendo. Váyase. Váyase para donde nadie lo conoce. Y cuando esté bien fregado allá donde nadie lo conoce, ve a ver quién lo ayuda. Porque ni Dios. Porque si te vas huyendo de la mirada de los cristianos, de los hijos de Dios, es porque no vas pensando en nada bueno. Hay que controlar las emociones. A veces los hombres nos sentimos así como Chayanne, cuando ya llegamos a cierta edad en la vida, empezamos a usar perfumes caros, camisas de cuadritos y no sé qué, y empezamos a agarrar mates y toda esa carajada, esa loquera, y solo tocarnos el pelo, puro Luis Miguel, verán la incondicional. Ya, controle esas emociones, ya su tiempo pasó, esa época ya pasó, viva su presente, papito. Usted está anclado hace 30 años cuando era estudiante. Date cuenta, ahora sos un hombre viejo, cansado, casado, tenés barriga, tenés 70 kilos de más, o sea, sos una bola de grasa, ya las mujeres no te vuelven a ver, no te engañes. Muy cruel. Muy cruel. No, es que a veces hay personas que hay que pincharles el globo para que se les estalle. Ya, despiértese. ¿Qué le pasa? Aterrice, hermano. Está bien soñar, pero no se quede dormido. Ok, 5 cosas en relación con las emociones. Las emociones pueden deformar nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto. Si yo no controlo mis emociones, yo pierdo la noción de qué es bueno y qué es malo. Pastor, ¿es malo tomarse una cerveza? Tómatela. Porque tendría que empezar a sentarme yo a darle a usted una cátedra acerca de lo que el apóstol Pablo explica en la carta a los Corintios del templo del Espíritu Santo. Pero en usted ya hay una convicción, una decisión de que una cerveza no lo va a apartar de la salvación. Entonces, tómese la cerveza y después verá usted qué hace con su vida. Una cerveza no te va a matar, una cerveza no te va a sacar. El problema es lo que esa sensación va a despertar en esa persona. El problema es lo que esa emoción va a despertar en esa persona. Cuando yo trabajaba en Punta Arenas, tenía un cliente que frecuentemente me decía: Fredito, vamos hoy allá a la chicharronera, ahí en el Roble, en la noche. No, papi. Me extraña. Una nada más. Digo, papá, yo me conozco. Y la verdad es que yo no voy a tirar por la borda 15, 20 años, le digo yo, por una cerveza, olvídate. Hay que controlar las emociones. Y más cuando usted está en público. No vaya a ser que después le tomen fotos y lo vean a usted bailando en una comparsa allá en Limón con un sombrerito de colores, usted dirigiendo la comparsa, haciendo loco, haciendo fiesta, haciendo charanga. Según usted, nadie lo está viendo. Siempre hay alguien que te conoce. Y ahora con las redes sociales, tenga cuidado. Las emociones pueden deformar nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto. 2, las emociones nos pueden hacer lastimar a las otras personas. Una emoción mal manejada de parte mía puede lastimarlo a usted. Puede lastimar a la iglesia. Puede lastimar la integridad, la espiritualidad, los sentimientos de una persona. Y lo peor del caso es que yo ni cuenta me estoy dando. Pero como estoy envuelto en una emoción, después andamos ahí preguntando y murmurando. ¿Y a esa qué le pasa? Ya ni me habla. ¿Y a ese qué le pasa? Ahora son puro enjache. No sé, analizate. Tal vez dijiste algo, hiciste algo un día de lo que era y ofendiste a alguien y no te diste cuenta.
3. Las emociones nos pueden empujar lejos del cuidado de Dios. Las emociones nos pueden llevar lejos del cuidado y la protección de Dios. 4. Las emociones pueden convertirnos en personas vulnerables e inestables. Esto es importante. Esto es el corazón de esta enseñanza. Las personas que no han aprendido a controlar sus emociones son personas, por lo general, son vulnerables e inestables. Son personas que andan como la abejita de flor en flor buscando dónde está la miel, porque solo les gusta lo lindo, lo dulce, porque llevan sentimientos ocultos, ira reprimida, sentimientos reprimidos, y como no quieren que nadie los vea, entonces todo el tiempo, todos los fines de semana andan de fiesta, tomándose fotos, bien maquillados, bien vestidos, bien mudados. ¡Hey, véanme, estoy feliz! Pero por dentro, cuando llegas a tu casa, a tu cuarto, a tu habitación, te das cuenta que eres, como dice el Apocalipsis capítulo 3, eres un pobre, desventurado, miserable. Lo que esta persona no sabe es que, como dice la palabra, sécase la hierba y marchítase la flor, la miel se va a acabar. Y en un momento determinado las emociones te van a poner al descubierto. Otra situación de las emociones, las personas que no han aprendido a controlar sus emociones, Yamari, hoy quieren azul, mañana mejor rojo, después mejor, yo lo quiero verde, y después, no, es que es mejor el negro, y después, no, mejor blanco para ser neutral, y después, ay, amarillo, más bonito, ¿verdad? Nunca tienen un centro fijo. Siempre andan como la veleta, con el viento, donde el viento los mueva. ¿Por qué? Porque son inestables, son vulnerables. Sus emociones le juegan, lo hacen pasar dificultades y no se dan cuenta. Y entonces a todo mundo le dicen que sí, para no quedar mal con nadie. Sí, sí. Y sonríen falsamente, sí. Aunque quieran decir no, pero nunca aprendieron a decir no. Ay, es que si le digo que no se enoja, entonces mejor le digo que sí. Pues dígale que no y punto. Usted tiene que cuidar por su salud emocional, la suya. Los hijos de Dios tenemos que aprender a lidiar con eso, porque estamos perdiendo la batalla en esa área. Y lo interesante del caso es que del púlpito se siguen dando sermones que condenan y ajustician a la grey, y no es ni el diablo ni Dios, son situaciones emocionales que está viviendo el pueblo, que está atravesando el pueblo, que fueron producto de una crisis, de una enfermedad, de un luto, de un duelo, una separación, un fracaso, una frustración, un hijo que se fue, un hijo que está enfermo, etcétera. Es emocional. Se queda el pastor viendo así, mira, aquella sentada en aquella esquina. Al principio se sentaba al frente. Después se sentaba a la mitad. Ahora ya se sienta en la pura esquina. Seguro ahorita jala. Melanie, no. Pero el pastor no se ha dado cuenta que es que esa persona, en ese movimiento de sillas, está demostrando una grieta que lleva en su corazón. Se está separando y se está alejando del entorno para no poner al descubierto que está atravesando una crisis emocional. Hay que leer ese lenguaje. El hijo que de pronto cambió su conducta, cambió su relación en el hogar, ahora llega al colegio, de la escuela, y se encierra en el cuarto y no sale. ¿Qué pasa? Es que la juventud de ahora, pastor, ahora se la tiran metidos. Y ya usted habló con él, ya le preguntaste. A la edad de 15 años, 14 años, nosotros, a ver, ¿quién no se enamoró a esa edad? Ay, yo sí. Qué dicha que vine. Y un fracaso emocional a esa hora es el fin del mundo. Uno siente que se va a morir. Me dejo.
Con nadie me voy a casar el resto de mi vida. Nadie se va a fijar en mí. Es una frustración a los 14 años. A los 15 años. Por Dios. Y eso le puede estar pasando a tu hijo y se encierra en el cuarto. Malcriado ese que ya no quiere ni conversar con uno. Está atravesando una crisis emocional. ¿Y sabe qué es lo peor? Que si no lo atendes ahorita, eso va a acarrear otras consecuencias. Está bueno, ¿verdad esto? Está bueno esto. Repito. Deforman, lastiman, empujan, nos hacen vulnerables e inestables. Una emoción no controlada. Una emoción no controlada hace que el conductor del vehículo se brinque un semáforo y atropelló un peatón. Una emoción no controlada hace que el tipo saque el revólver y pegue 3 disparos porque está envuelto en un momento de ira. Hay que aprender a controlar las emociones. ¿De qué nos sirve esto? La pregunta de fondo, pastor, ¿de qué me sirve a mí controlar las emociones? Para que usted tenga buenas relaciones con el entorno y con Dios. Para que usted tenga buenas relaciones. Para que usted tenga paz en todo lo que hace. Mira, ay, qué tirada, no me salió aquel negocio. Eso tiene que ver con la resiliencia, lo voy a hablar el domingo. Ay, no me salió aquel negocio, pero ¿qué vamos a hacer? Intentar de otra manera. La resiliencia es cuando la persona aprende a lidiar con el sufrimiento de tal manera que le da vuelta. Lo usa para su propio bien, lo usa para levantarse. Pero el domingo voy a hablar más de eso. El domingo voy a hablar más acerca de la inteligencia emocional. Hoy quiero terminar con este tesoro bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las emociones? Hay un tesoro bíblico. Hay un tesoro bíblico, dice Efesios 5, 18, 19. El apóstol Pablo diciendo: no se embriaguen con vino. No pierdan los sentidos, no pierdan el conocimiento, porque en el vino hay disolución. Una persona disoluta es una persona que pierde el sentido, el conocimiento y la ubicación de su realidad. ¿Dónde está? Una persona ebria, por ejemplo, anda caminando como en el aire, siente como que todo le baila, empieza a hablar tonteras. Y empieza a llorar por cosas que pasaron hace 35 años. Y todavía entonces agarra al borracho amigo y le dice: ¿sabe qué, mi hermano? Yo a usted lo amo, y se besan. Hay disolución. Por eso la Biblia dice: no se embriaguen con vino, porque en eso hay disolución. O sea, la Biblia me está diciendo a mí: manténgase sobrio, ecuánime, estable, emocionalmente hablando. Si yo tengo una discusión, una diferencia con mi esposa, es con ella, no es con la iglesia. Si tengo una diferencia con algún hermano, es con él, no es con el resto de las personas. Estar sobrio es no se desquite con los demás de cosas que no tienen responsabilidad. Mateo 6, 31, 34 dice: no se afanen. Jesús hablando, miren, no se afanen. Cada día trae su propia preocupación. No se afanen ustedes por el día de mañana. Vamos a llegar apenas a la primera mitad del mes y ya muchos están pensando: ay, es que el 31 tengo que pagar a mi hermano, pero espera que llegue la quincena primero. Pastor, es que si no pago el 31, pero espérate que llegue la primera quincena. Y saca una parte de ahí y abonarlo para el fin de mes. Ya no tienes que sacar todo. Pero no te afanes. El afán te limita y te ciega, no te deja ver las probabilidades. Romanos 12:2 dice: no se conformen. En el original dice: no se amolden, no se adapten
a este mundo, a esta cultura de este mundo, de este siglo. Si nosotros como hijos de Dios nos amoldáramos a lo que dice el mundo, entonces imagínense cómo serían las reuniones de los hijos de Dios. Sería como en Corinto, cuando celebraban la cena. Dice que el que tenía más galillo tragaba más, dicen allá en mi tierra. Cuando celebraban la cena del Señor, el que tenía más hambre se tiraba y se abalanzaba y no le importaba lo demás. Pablo dice, eso es un relajo, es una vergüenza. No hay decoro, no hay decencia, no hay respeto. Si nosotros como hijos de Dios no hubiéramos transformado el espíritu de nuestro pensamiento, nuestras reuniones fueran un puro chingue, un puro carnaval, un puro vacilón. A pesar de que en algunos escenarios han querido hacerlo. Le preguntaba yo un día a unos hermanos de acá, dígame una cosa, le digo yo, ¿qué se debe hacer para que la gente se quede en la iglesia? Y respondieron ellos, de ellos salió: pastor, sea usted mismo y de lo que Dios le puso que diera. De ellos salió. Veníamos de una tarde muy bonita que tuvimos de adoración y de ellos salió. Le digo, bueno, pues seguiré el consejo de ustedes. 2 Corintios 6:14 dice, no se unan en yugo desigual. El problema es que hemos usado este verso solamente para los novios. Hemos usado este verso solamente para decirle a la señorita, mire, ese muchacho es un converso pagano, mundano, filisteo, apócrifo y romano. Y además, impío. ¿En serio? Pero ¿qué hay de los negocios? ¿Qué hay de las conversaciones? ¿Qué hay de las cosas en las cuales yo participo? Yo no me uno en un yugo desigual. Mi hija no puede andar con un inconverso. Pero si abro la puerta de mi casa para que llegue todo el barrio a comer lengua, porque eso es lo que se sirve en esa casa. Usted sabe que mi esposa es testimonio de eso que estoy diciendo. Cuando yo era novio de ella, yo no era cristiano, no era evangélico, era más o menos católico. Digo más o menos porque tampoco iba a misa. Un día en medio aguacero a mi suegra casi la bajo porque me invitó a ir a un culto. Y cuando llegué donde la dejé, le dije a Karen, le digo, Karen, ve, hágame un favor. O sea, se me salió la bestia. Le digo, hágame un favor, dígale a su mamá, nunca más me vuelva a tocar el tema de cultos. Ustedes en lo suyo y yo en lo mío. Y heme aquí hoy. Te digo, usamos ese verso para castigar a la señorita y al muchacho. Pero eso abarca las relaciones, abarca las conversaciones, abarca lo que yo hago afuera de la iglesia. Eso me ayuda a tener salud emocional. Gálatas 6:7 dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Algo que altera nuestras emociones es andar creyendo nuestro propio cuento. Algo que altera mis emociones es creerme la historia que yo mismo me cuento. O sea, nadie en el barrio me la cree, solo yo me la creo. Entonces cuando pasa Fredito dicen, mira, ahí va el engañado. Pobrecito Fredito, ¿verdad? No se engañe. Dios no puede ser burlado, sea como es, sea tal como es usted. Como Dios lo formó, como Dios te hizo. Abra su corazón delante de Dios y dígale, Señor, me duele. Me dolió. Estoy desbaratado, estoy desbaratada. Tengo el corazón hecho pedazos, pero sáquelo. No finja usted ser quien no es, porque eso altera las emociones. Eso altera las emociones. Isaías 43, 18, 20 dice, no se acuerden de las cosas pasadas. No traigan a memoria las cosas viejas. Vivan el presente, disfruten la bendición de hoy.
¿De qué te sirve lamentarte de las cosas que tuviste hace 20 años que hoy ya no tenés? Eso no sirve de nada. Ya, deja en paz el pasado. ¿Sabe? Hoy leí a algún pastor que escribió, Dios mío, un pastor que escribió y dijo: si no dejas en paz el pasado, vas a toparte con la sorpresa que te vas a encontrar tu pasado en el futuro. ¿Qué está diciendo este hombre? Esas son las personas que están envueltas en círculos viciosos. Nunca superaron aquel trance, nunca superaron aquella situación, y ahí están dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Están como la vaca rumiando y rumiando y rumiando y rumiando, y nunca lo superaron. Están en un círculo vicioso. Y esto es en relaciones personales, relaciones de noviazgo, relaciones sentimentales. Y viene la muchacha todas las semanas donde la mamá a llorar la misma historia. Mijita. Y primera de Pedro 5:8, el apóstol Pedro dice: sean sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sean sobrios. Sea sobrio, no se vuelva loco, no se vuelva loca en una noche. Tranquilo, que esto pronto pasa. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Tranquilo, tranquila, espérese. Dele tiempo a Dios, a que Dios haga las cosas. Relájese. Disfrute donde está camino hacia donde va, decía la pastora Joyce Meyer. Disfrute donde está camino hacia donde va. Su destino no es este. Usted y yo tenemos una patria celestial. Allá es donde vamos a ir a disfrutar toda la eternidad. Y después venimos con Cristo a gobernar acá. Aquí eso es un entrenamiento. Eso es un examen. Ya, listo. Cuídese, nada más, como dice la palabra. No paguen mal por mal. Simplemente ustedes respondan conforme a la naturaleza que hay en ustedes. Son buenas personas, son hijos de Dios. En ustedes hay amor, ustedes son mensajeros de paz. Respondan así. Y verán que cómo se libran de muchos problemas. Y termino con esto. Personajes que sufrieron por no controlar sus emociones en la Biblia. El pueblo de Israel, por no controlar la emoción de la idolatría, se convirtió en un idólatra, al punto de que Dios los entregó a las naciones paganas. Aarón y el becerro de oro, por no controlar la emoción y la lujuria del pueblo, se terminó construyendo un becerro de oro. Y cuando Moisés baja del monte, no le reclama al pueblo. Cuando Moisés bajó del monte, no le reclamó nada al pueblo. Cuando Moisés bajó del monte, le habló a Aarón y le dijo: Aarón, qué mal, qué daño te hizo este pueblo a ti, para que tú trajeras sobre ellos esta maldición. Ojo, cabezas de hogar, piense 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, las veces que sea necesaria, como dijo el pastor Funes el domingo. Piénselo antes de cometer una tontera. Usted no sabe si puede traer maldición sobre su casa por un momento de loquera. Otro, Usa. ¿Se acuerdan aquel que venía cuidando el arca del pacto cuando la traían de casa de Obed-edom? Y el arca hizo como que se iba a caer, y Usa extendió su mano y tocó, y ahí mismo quedó muerto por una emoción. Mantenga lo sagrado en su lugar, ¿ok? No se atreva a jugar con lo santo. No convierta lo santo en profano, porque vas a tener problemas. Tranquilo, Señor. Tú dices, yo hago. Tú me mandas, yo voy. No se meta en problemas, deje que Dios haga. ¿Ok? Amén. Y esta última, una muy buena. Pablo y Bernabé en el libro de los Hechos.
Hechos capítulo 15, Pablo y Bernabé van al primer viaje misionero, cuando el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y Bernabé. Bernabé se lleva a un muchacho que se llama Marcos. Él es un joven inmaduro, sin experiencia. Y en la primera oposición que tuvieron los apóstoles, el apóstol Pablo junto con Bernabé, este muchacho quiso rayarla. Y claro, por supuesto, se asustó cuando vio aquella jauría de gente que se les vino encima con palos y piedras. El hombre, carajo, jaló. Eso molestó a Pablo a tal punto que se enojó con Bernabé. Tuvieron una discusión muy seria, lo dice la palabra. Y de ahí en adelante, Pablo y Bernabé nunca más se volvieron a cruzar. Se separaron. Nunca más Pablo y Bernabé se volvieron a encontrar. Por un momento de enojo, de ira, no controlada. El Espíritu Santo los seleccionó a los dos. Me son útiles los dos, Pablo y Bernabé. Pero de camino hubo un desacuerdo. No lo pudieron manejar, se separaron. ¿Se da cuenta? Si le pasó a estos hombres, que uno dice, wow, el apóstol Pablo, ay, no le va a pasar a uno. Favor. Amén. Damos gracias a Dios, a todos los que nos han seguido en esta noche. Le invitamos para que se congregue con nosotros en los cultos regulares. Recuerde, estamos los jueves a las 7, los domingos a las 10 de la noche. Que Dios te bendiga y te guarde. Que tengas una feliz noche. Aleluya.